Shalom, bienvenidos a esta clase del día de hoy. Le damos gracias al Eterno por permitirnos compartir su palabra. Para hoy tenemos una parashá espectacular, parashá Shelach Leha, que encontramos en el libro de Números, Bemidbar, capítulo 13, versículo 1, y vamos a ir hasta el capítulo 15, versículo 41. Esta enseñanza debe traer cosas y reflexiones de verdad para nuestra vida. Si nosotros logramos entender todo lo que sucedió en esta parashá y lo que sucedió con nuestro pueblo Israel desde el momento en que salió de Misraim y lo que sucede aquí, que es un punto de quiebre, vamos a entender muchas cosas que quizás deberíamos replantearnos en nuestra propia vida. Así que sean bienvenidos a esta clase y, como siempre, le damos gracias al Eterno por permitirnos estudiar su palabra. Bendito eres tú, Eterno, la nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con sus mandamientos y nos has ordenado el estudio de las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que nos has dado la Torah. Amén y amén. Muy bien, para allá, Shelach Leha, que significa envía por ti. En algunas de las páginas o traducciones que ustedes van a encontrar, simplemente aparece como Shelach. Sin embargo, el nombre es un nombre compuesto, Shelach Leha, y que significa envía por ti. Y un pequeño, muy pequeño resumen que tenemos de esta parashá es que el Eterno le permite a Moshe que envíe 12 espías, 12 personas, para que vayan a reconocer la tierra que el Eterno les ha entregado. Recuerden que apenas han pasado un par de meses y el pueblo está listo para ingresar a la tierra. Pero las personas están pidiéndole que por favor envíe a espías para ver cómo es la tierra. Y así envían a estos espías y ellos llegan con un mal informe. Y ese mal informe hace que el pueblo de Israel reniegue o llore o hable mal de la tierra que el Eterno les iba a dar. Y esto hace que el Eterno traiga sobre ellos un castigo y van a pasar a partir de ese momento 40 años en el desierto. Ya cuando estaban listos para entrar a la tierra, ya no lo pueden hacer. Y hacia el final de todo los capítulos nos van a hablar sobre esta situación, pero luego nos va a decir en dónde se deben hacer los sacrificios cuando el Eterno lo ordena, perdón. Y al final está la ordenanza de que las personas, aquí en este caso se habla de los hijos de Israel, cuando se utilice una prenda que tenga 4 puntas, es necesario vestir el tzitzit, ¿sí? Los flecos que se utilizan en la ropa, y lo dice el Eterno que lo debemos utilizar para que nuestros ojos no se desvíen, para que podamos recordar los mandamientos y caminar siempre por el camino que el Eterno nos ha permitido. Muy bien. Esta parashá tiene como nombre convirtiendo la bendición en maldición. Y eso es muy interesante porque siempre hemos estudiado cómo el Eterno nos permite, aun cuando venimos de maldiciones que nosotros mismos hemos abierto las puertas, que son maldiciones generacionales, como cuando nos volvemos a los caminos del Eterno, todas estas cosas que nos persiguen para mal se cambian en bendiciones, ¿cierto? Pero aquí sucede lo contrario. Es que el Eterno está dando una bendición, y como esa bendición que el Eterno nos ha dado, el cielo no lo permita, se puede cambiar hacia algo malo para nuestras vidas. El caso de los exploradores de esta parashá del día de hoy, junto con el pecado del becerro de oro, es uno de los más tristes que tiene la historia de Israel. Tanto así que nosotros estudiamos el tema del becerro de oro, y aunque hubo mucha muerte, el Eterno perdonó al pueblo de Israel por ese pecado.
hubo desastre, era un pecado gravísimo de idolatría. Pero finalmente fueron perdonados y seguían con su finalidad, que era que tenían que llegar a la tierra de promisión. Sin embargo, en este punto nos encontramos que el castigo o la disciplina que el Eterno le pone al pueblo de Israel es que van a quedar durante 40 años habitando en el desierto, dando vueltas, preparándose allí, hasta que el Eterno permite que, por medio de Yehoshua, lo que leímos hoy en la Haftará, la tierra empieza a ser conquistada. La reflexión de por qué este pecado que comete el pueblo de Israel, de hablar mal de la tierra, los lleva a tantos años de estar en el desierto, y que los sabios dicen que aún repercute en nuestros días, porque a consecuencia de lo que sucedió allá, aún hoy está el pueblo de Israel sufriendo del exilio. ¿Por qué sucedió esto? Esa pregunta la vamos a responder al final de la enseñanza. Muy bien, vamos a ir desarrollando esta enseñanza. Dice el Rambán, que recoge todos los elementos que están en la Torah disponibles. Dice Rambán que pudo haber ocurrido lo siguiente en este episodio. Para poder decir qué fue lo que sucedió, realmente tenemos que ir al libro de Deuteronomio, de Devarim 1:19 y subsiguientes, porque si nosotros leemos propiamente este libro de Bamidbar, de números, pareciera que el Eterno fue el que le dijo a Moshe: envía a los espías a que reconozcan la tierra. Sin embargo, hay algo allí escondido, y es que el Eterno realmente no es el que manda, ¿sí? El Eterno permite. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en Devarim dice que Moshe arenga al pueblo en Kadesh Barnea, o sea, le está diciendo al pueblo que vayan y conquisten la tierra. Ya llegó el momento, es el momento, terminaron de construir el Mishkan, todo, ahora es el momento de ir a tomar la tierra. Vayan, asciendan, porque el Eterno nos ha dado la tierra de promisión. Pero el pueblo se le acerca y le dice: venga Moshe, más bien, ¿por qué no hacemos una cosa? Enviemos primero exploradores, espías, para que ellos nos digan cómo es la tierra, cómo son los accesos, para que nosotros no vayamos a errar en el intento de saber cuál es la tierra de promisión o cómo podemos tomarla. Este pedido que hace el pueblo le agradó a Moshe, ¿sí? Y él mismo solicitó que escogieran de cada una de las tribus a sus líderes, ¿sí? Estos líderes no eran de pronto escoger a los más sabios, sino de pronto a los más valientes, porque sabían que se iban a exponer a un peligro grave o grande, que era ir y reconocer la tierra y traer pruebas de eso. Entonces decían: bueno, está bien, me parece bien que el pueblo de Israel esté interesado en que enviemos y conozcamos, porque no estaban esperando que los milagros ocurrieran todos los días, ¿sí? Y aunque ya estaban con milagros, ya estaba el maná, ya el Eterno les había dado de comer, ya habían sucedido muchísimas cosas, pero parece que a Moshe le pareció que la cosa estaba bien. Y esta decisión que Moshe tomó de escuchar al pueblo, entonces el Eterno la aprobó, ¿sí? Sin embargo, no es el Eterno el que ordena que se haga. El Eterno le permite a Moshe hacerla, y por eso el inicio de esta parashá es Shelach Leha. Envía para ti. Envía para ti. Envía para tu propio beneficio. Envía para que tú estés tranquilo. No, el Eterno no está mandando a nadie. Le está diciendo: hágalo, pero es para que usted mismo se convenza. Algo interesante de este tema es que Hashem está convencido que la tierra se las va a entregar al pueblo de Israel. Pero los que no están convencidos es el pueblo. Quizá Moshe sí estaba convencido, porque pues
Sabemos que Moshe era profeta y sabía que el Eterno les iba a entregar porque Hashem no incumple su palabra. Sin embargo, el pueblo de Israel tenía sus dudas. Por parte de Moshe tenía una fe absoluta y una certeza incuestionable con respecto a las bondades de la tierra. ¿Sí? Este episodio no nos va a mostrar a Moshe débil en la fe, como que desfalleció, no. Él sabe qué es lo que sucede. ¿Sí? La finalidad de la expedición de los dos espías será que los representantes del pueblo vean la tierra y constaten por sí mismos que la tierra es fértil, que la tierra es amplia. Y Moshe entonces, por eso, eligió a los miembros para la expedición y buscó los mejores entre las tribus de los hijos de Israel, pero ellos acarrearon mal sobre ellos. ¿Cómo sabemos que el Eterno estaba cumpliendo su palabra en ese momento? En Génesis capítulo 13, versículos 12 al 17, nos dice lo siguiente. Abraham, todavía no le han cambiado el nombre, acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y Adonai dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el oriente y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Esa fue la promesa, una promesa maravillosa que el Eterno le dio a Abraham. Toda fecha llega, dice el proverbio. El tiempo ha llegado y es el momento de tomar la bendición, la promesa, el regalo. Israel había esperado por lo menos 450 años, son los cálculos, para recibir esa herencia. Había trasegado ya por Canaán, había llegado de Egipto, había vivido 210 años de esclavitud. Absolutamente había pasado todo este tiempo y ya era el momento de recibirlo. ¿Sí? El pueblo había visto que aún después del sufrimiento que habían tenido en Mitzrayim, el Eterno les había sacado con mano poderosa, con mano fuerte, con brazo extendido. Vieron abrir el mar, vieron todas las plagas que había sucedido allí. Sin embargo, como lo hemos estudiado, Israel aún no estaba listo. Su pensamiento, el pensamiento de Israel en ese momento, todavía era de un pueblo que había salido de esclavitud, que quizás no estaba listo para luchar. Estaba Israel lleno de temores, lleno de quejas, llena de complejos. Y no es fácil cambiar la mentalidad de un esclavo a una persona libre en tan corto tiempo. Sin embargo, ellos habían visto y habían experimentado todo lo que el Eterno había hecho ya durante el tiempo que transcurrió desde que Moshe fue enviado para sacarlos de la esclavitud. Rashi, en su comentario a esta parashá, dice, envía por ti, es decir, conforme a tu parecer, como si fuera dicho a Moshe, yo Eloa no te ordeno hacerlo, si tú quieres envíalos. El Eterno le dijo esto porque los israelitas vinieron ante Moshe y le dijeron, enviemos hombres delante de nosotros para explorar la tierra de Israel. Como se declara, entonces todos ustedes se acercaron y me dijeron, eso es lo que dice en Deuteronomio, enviemos hombres delante de nosotros para que exploren por nosotros la tierra. Y Moshe consultó al respecto con la presencia divina. El Eterno les dijo, ¿por qué quieren enviar exploradores? Yo les he dicho que la tierra de Israel es buena. Como se declara, yo les haré subir de la aflicción de Mitzrayim a la tierra del Kenaní, a una tierra que emana leche y miel. Y el Eterno prosiguió, por sus vidas, puesto que no les basta con lo que yo les he dicho de esta tierra, yo les daré la oportunidad de errar a través de las palabras de los exploradores con el objeto de que no tomen posesión de ella. El Midrash es tremendo cuando nos cuenta esto.
Como nos podemos dar cuenta, existen varias interpretaciones al respecto de este episodio, por lo menos en saber si estuvo bien o no lo que ordenó Moshe. Lo cierto es que el Eterno, bendito es su nombre, nos ha dotado de libertad. La libertad en lo que pensamos y en lo que hacemos. Es nuestra decisión creer o no hacerlo. Pero si algo vamos aprendiendo de esta enseñanza es que cuando el Eterno nos promete algo, debemos creerle, no estar pensando, ¿será que sí? El Eterno me prometió esto, ¿será que de pronto lo cumple? ¿Será que de pronto no? Porque ahí estamos cometiendo un grave pecado de la Lashon Hará, como lo vamos a ver más adelante hacia el final de esta enseñanza. Vamos a mirar cuál era la misión de los exploradores. Y para eso, si ustedes tienen su escritura, vayan al versículo 18, del capítulo 13. Y allí nos vamos a encontrar cuál era la misión que ellos tenían. Entonces, lo primero que le dice Moshe a los exploradores es: vayan a la tierra, véanla cómo es, y el pueblo que habita en ella. Eso fue lo primero que le dijo, ¿sí? Vean la tierra cómo es y el pueblo que habita en ella. Este versículo encierra dos pedidos en el informe de Moshe a los exploradores. Primero, el aspecto topográfico de la tierra. Es decir, si tiene montañas, si tiene llanuras, si tiene ríos, etc. Toda la forma de cómo es la tierra físicamente. Y segundo, el aspecto etnológico del carácter de los pobladores de la zona, ¿sí? Una tierra de topografía rica y variada no determina necesariamente el carácter y las condiciones espirituales y morales de sus pobladores, ya que pueden encontrarse tierras bendecidas por la fertilidad y la abundancia de los pobladores que no respondan a las exigencias de moralidad y espiritualidad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Piensen ustedes un momento, por ejemplo, en Colombia. Colombia es una región, es un país que tiene una topografía muy diferente. Tenemos llanura, tenemos montañas, tenemos calor, tenemos frío, tenemos tierra templada, y de acuerdo al sitio físico es el carácter de las personas. Si de pronto estamos en la costa, las personas son más alegres, más dicharacheras, su vestimenta es diferente a alguien del interior, ¿sí? Alguien de aquí de Bogotá que estamos con frío, entonces estamos con un saquito, todo es más apagado, y así sucesivamente en cada región. Esto es lo que estaba buscando Moshe con el primer orden que le da a ellos. Miren cómo es la tierra. Y de acuerdo a la tierra, miren cómo son las personas, ¿sí? Y si de acuerdo a la riqueza que tenga la tierra, así mismo se comporta la gente. Ese es lo primero que van a mirar. Aunque al final nos vamos a dar cuenta que toda esa información finalmente el Eterno les hubiera entregado la tierra y ellos mismos se hubieran experimentado todo, ¿sí? Porque en ese momento lo que menos importaba era cómo eran sus pobladores, porque el Eterno ya había tomado una decisión con respecto a las personas que vivían en Canaán. Otra de las misiones era si es buena o si es mala, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Según Rashi, dice que se referencia a los recursos hídricos. Las personas que conocen algo del campo saben que si en cierto terreno no hay ríos que pasen por ahí cerca, pues no es una tierra que sea muy buena para cultivo, ¿cierto? Lo más posible es que se va a secar y su tierra no es la mejor para cultivar algo. En el versículo 19 dice, mire si hay campamentos o si habitan en fortalezas. Esto es para referirse al aspecto estratégico. Esta pregunta puede hacer alusión al aspecto cultural de los habitantes de la zona, ya que difiere bastante la cultura urbana de la cultura agraria. No es lo mismo las personas que viven en la ciudad a las personas que viven en el campo. Rashi quiere entender que si los pobladores habitan en campamentos o en ciudades abiertas. Recuerden que para esa época era muy común ver poblaciones en ciudades que eran totalmente abiertas o había ciudades que eran amuralladas, ¿sí? Y esto tiene dos formas de verse.
una ciudad amurallada, se podía entender que las personas que habitaban allí no confiaban en su propio valor, sino en las murallas que los defendían, mientras que los que vivían a campo abierto eran personas más valientes, porque sabían que se podían defender de cualquier amenaza solamente aún poniendo su propia vida por delante. Muy interesante esto. Otra de las cosas, Moshe les mandó a que miraran si la tierra era fértil o si la tierra era magra. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eso se refiere a la tierra. Si esa tierra que está allí puede ofrecer una fuente de sustento para todo el pueblo que está por ingresar. ¿Sí? O si la tierra no es buena y es una tierra que no les va a dar sustento. Si tiene árboles o no. Eso dice también la Torá. Miren si tiene árboles o no. Es para mirar si es una tierra que tiene una riqueza forestal. Y por último les dice, esforzaos y tomad del fruto de la tierra. Todos los comentaristas tradicionales coinciden en que los exploradores asumían un riesgo especial al querer volver con los frutos de la tierra, ya que ello podría despertar sospechas o por lo menos llamaría la atención de los pobladores. Por eso Moshe les pide que se esfuercen, ¿sí? Según el autor de Tzeror Amor, Moshe exige a los exploradores una prueba contundente para avalar su informe y sus apreciaciones futuras, en la seguridad de que el pueblo no va a creer solamente en las palabras. Moshe dice, no nos basta solamente con que vengan y digan, no, esa tierra es espectacular, bonita, la machera, sino que pide que lleven una prueba. Y para poder llevar una prueba, tienen que esforzarse. Además, y esta frase me parece increíble, hay que ser especialmente fuerte y esforzarse para presentar una evidencia contundente de la fertilidad de la tierra. Llevar un sarmiento de uvas que tenían que cargarlo entre los dos y luego difamar de la tierra. Hay que ser uno muy corajudo para llegar a eso. Esos fueron los pedidos que hizo Moshe a los exploradores. Ahora, ¿cuál fue el reporte de los exploradores? Vamos a ver si llevaron con el reporte o no. Nos dice que ellos ascendieron y llegó. Y eso es algo que es bonito mirarlo, porque aquí nos va a hablar gramaticalmente, pareciera que hubiese una contradicción, ¿sí? Entonces, llegó como que no tiene nada que ver con ascendieron. Son dos formas de hablar totalmente diferentes. El comentarista Isekuni lo resuelve diciendo que el verbo llegó en su forma singular concuerda con el sujeto colectivo, los exploradores, ¿sí? Proporciona pruebas bíblicas que demuestran que esto ocurre con cierta frecuencia en el estilo lingüístico del Tanaj. Pero bueno, eso no es lo que me interesa. En el versículo 23 dice que cortaron de allí, de la tierra, un sarmiento y un racimo de uvas. Era inmenso. El Midrash dice que habrían sido Yoshua y Caleb quienes llevaron el racimo. O sea, ellos dos, que eran los más esforzados de todos, cortaron una rama de la vid y con esta misma rama, que era inmensa, transportaron el racimo cada uno por un extremo. Creo que hay una moneda o algo que del el sello de turismo, ¿cierto? De Israel, que muestra su símbolo, es efectivamente dos varones, seguramente Yoshua y Caleb, cargando un sarmiento de uvas, ¿cierto? Y tal vez esto sea una insinuación de que estos dos hombres fueron los únicos que entraron a la tierra de promisión. Sí, o sea, esto es increíble. Fueron 10. Y de los 10, solamente 2 realmente exploraron la tierra. Los otros parece que se amedrentaron, se quedaron. No sabemos qué pasó con ellos. Pero lo interesante es que duraron allí en la tierra 40 días haciendo la exploración de la tierra. De lo que se desprende que toda la tierra de Israel, lo que iban a tomar, era pequeña, ¿sí? Ya que en solo 40 días la recorrieron por los 4 puntos cardinales.
si hicieron bien su trabajo, ¿sí? Por eso dicen que Israel creo que tiene como el mismo, eh, ¿cómo se dice? El tamaño es como Cundinamarca aquí en Colombia, algo así, o algo más pequeño incluso, ¿sí? 40 días se demoraron en explorarla. Y estos exploradores van hacia la congregación de Israel. Abarbanel descubre en esta actitud que los exploradores hacen un acto de mala voluntad. Cuando los exploradores llegan, tienen que llegar con un informe. La pregunta aquí es interesante. ¿Quién los mandó? ¿Todo el pueblo o los mandó Moshe? Fue Moshe el que les mandó con unas tareas específicas, ¿sí? Piensen ustedes en un trabajo común y corriente, ¿cierto? Entonces el jefe le dice a su empleado, mire, necesito que vaya, le dice al mensajero, vaya al banco y mire, por favor, consulte el saldo, cuánto hay para ver si podemos pagar o no pagar la nómina, ¿sí? Y llega el mensajero y se para en medio de toda la fábrica y dice, señores, les traigo noticias, el jefe está en sobregiro. Muy malo, terrible. ¿Qué era lo que debía haber hecho el mensajero? Ir y decirle, jefe, le mandan a decir del banco que está en sobregiro. Entonces el jefe ya tiene que mirar qué hace. Pero el mensajero ya cundió el pánico en toda la empresa. Eso hicieron los exploradores. Los exploradores dicen que los exploradores hicieron un acto de mala voluntad, ya que ellos debieron haber informado solamente a Moshe todo lo que sucedió. Recuerden que según el texto bíblico, Yoshua, 40 años más tarde, va a enviar secretamente solamente a 2 hombres para explorar la ciudad de Jericó. Y cuando estos exploradores terminan su función, van a Yoshua y le informan qué es lo que está sucediendo. Pero aquí no. Aquí no. Entonces, cuando los exploradores hablan a toda la congregación de la tierra, ¿quiénes son los que responden? Moshe y Aarón. Perdón. El versículo 17, ellos están dando un informe interesante, dicen, y además ella mana leche y miel. Efectivamente, lo que el Eterno ya les había prometido, lo que efectivamente estaban averiguando, ellos dicen que así fue. Abarbanel señala que el informe que dieron los exploradores fue desordenado, ya que ellos confirman la fertilidad de la tierra. Al confirmar que la tierra mana leche y miel, estaban contestando a la última de las preguntas que Moshe le dijo, miren si la tierra es fértil o magra, si realmente mana leche y miel. Ellos arrancaron por el final. Seguramente esto lleva implícita alguna intencionalidad. Por ello Rashi sugiere que para adquirir cierta verosimilitud, toda mentira tiene que ser precedida por alguna verdad. Así es que se empieza a confundir. Hay un dicho que dice que una verdad a medias es una mentira completa. Es así como vamos a entender cierto uso de las palabras. Por ejemplo, y además, ya que esa afirmación, de haber sido formulada como correspondía, en último término, se justificaría como corolario del informe oral expresado. Pero no, arrancaron por el final. Y luego dice, y este es su fruto. Rashi, nuevamente comentando el versículo, dice que ellos quisieron impresionar al pueblo al mostrarle los frutos descomunalmente grandes que habían traído de la tierra. Ese racimo de uvas es que creo que nadie lo hemos visto acá. Inmenso. ¿Sí? Pero lo hicieron con un propósito, no para mostrar que la tierra era absolutamente una delicia para el pueblo, que esa promesa que el Eterno había hecho era algún acto de bondad, sino que así como el fruto es grande, imagínense a la gente que habita allí.
O sea, si una uva, si un racimo de uva que normalmente es pequeño, miren lo que trajimos, pues imagínense a los que viven allá. Entonces empiezan a transmitir un temor que no se corresponde. Los exploradores se extralimitan en sus funciones y no informan objetivamente acerca de lo visto y recorrido, agregando apreciaciones personales al informe. Además, nos hace notar a Barbanel que Moshe los había instruido para informar si el pueblo era fuerte o era débil. Pero ellos lo que dicen es que el pueblo era fiero. ¿Sí? Es decir, esta gente no nos le podemos ni acercar porque nos matan. No era si era fuerte o débil, sino era fiero el informe que ellos dieron. En el versículo 30 aparece Caleb y acalló al pueblo. Imagínense que ya en ese momento todo el pueblo está llorando, está lleno de temor, hay murmullos, y entonces Caleb tiene que entrar y callarlos. Y llama la atención que Yoshua no intervino en ese momento, pero de eso tiene una explicación. Eso podría deberse a que, siendo Yoshua el asistente permanente de Moshe, habría estimado que no tendría mucha posibilidad de ser escuchado por el pueblo. ¿Por qué? Porque iban a decir, pero ¿qué va a decir Yoshua si se la pasa con Moshe para aquí y para allá? Pues está de acuerdo en todo. Por eso él guardó silencio en ese momento. Pero Caleb acalla el clamor del pueblo para que pueda escuchar las palabras tranquilizadoras de Moshe, las que, si bien no figuran en nuestro capítulo, aparecen en Deuteronomio capítulo 1 versículos 29 al 31. Dice así: entonces os dije, no teman ni tengan miedo de ellos. El Eterno nuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Adonai tu Eloa te ha traído como traje al hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Tremendo lo que les dice Moshe al pueblo. Pero el pueblo no lo hace. No le creen. Nótese que Caleb está en una minoría absoluta. De 12 personas que fueron a reconocer la tierra, quedan 11. De esos 11, Yoshua prefiere guardar silencio porque sabe que no lo van a escuchar. Solamente Caleb, 1 de 10, está en minoría absoluta. Como lo están siempre aquellas personas que defienden con fe y convicción sus derechos inalienables. El derecho a crecer, el derecho a creer, el derecho a tener fe, el derecho de ser depositarios y continuadores de la tradición de nuestros ancestros. En la historia contemporánea, el pueblo judío y con el resurgimiento del Estado de Israel, se han escuchado voces tronando en el desierto y repitiendo las palabras que decía Caleb. Pero hay mucha gente, mis hermanos, que como el pueblo de Israel es minoría, pareciera que no valiera la pena vivir, sino que, como dicen allá en Irán, deberíamos estar en lo profundo del mar. El Midrash, perdón, citado por Rashi, dice que Caleb habría dicho al pueblo: aun si la tierra de Israel estuviera en el cielo, y Moshe nos dijera, construid escaleras y ascended con ellas hasta el cielo, tendríamos éxito en todo lo que nos mande. Caleb ben Yefuné, representante de la tribu de Yehudá, hace honor al símbolo y estandarte de su tribu comparada al cachorro de león. Caleb tenía en su corazón y sabía exactamente que si el Eterno lo prometió, el Eterno lo cumple. Que simplemente deberíamos tener un poco de fe para poder tomar la tierra en ese momento. Y en el versículo 31 vuelven a callar a Caleb, como que ya no más, por favor, cállese, que nosotros somos los que estamos hablando. Y dicen, es un pueblo más fuerte que nosotros. Esto lleva
al Midrash, otra vez citado por Rashi, a decir que los exploradores habrían insinuado, como si ello fuera posible, que los habitantes de la tierra eran más fuertes que el mismo Eterno, el cielo no lo permita. Y lo más terrible de todo, y por eso fue el pecado más grave, aún que el del becerro de oro, que difundieron la difamación de la tierra. Esto es absolutamente terrible. Algunos comentaristas dicen, pero esa difamación es como lo que hacía Yosef con sus hermanos. ¿Recuerdan? Allá en Génesis 37, que dice que Yosef difamaba de sus hermanos. Pero no, las cosas son diferentes, porque Yosef lo que hacía era darle quejas al papá de las cosas que hacían sus hermanos. Sus hermanos hacían cosas que no eran muy gratas a los ojos del Eterno. Y Yosef llegaba y veía eso y corra, y le daba las quejas a su papá. Pero aquí, en este caso, la difamación parte de una mentira. De tomar cosas buenas y tergiversarlas para que todo el mundo las vea como malas. Y eso fue lo que hicieron los exploradores. Y para ir cerrando, como con el broche de oro, les dice, es tierra que se come a sus habitantes. Tierra que se come a sus habitantes. Según el autor de Minabe Lulá, la tierra producía escasos alimentos. Sus habitantes no podían subsistir y morían. Sin embargo, Abarbanel, ampliando un comentario de Rashi, entiende que por tratarse de meses de verano, lógico cuando hay verano en los países donde están las estaciones, pues hay tierras que se secan, ¿sí? Entonces, en la época en que estaban haciendo la exploración, los exploradores habían presenciado un número elevado de decesos entre la población de las comarcas exploradas provocadas por las altas temperaturas estacionales. Normal, no estamos hablando del siglo XXI, donde está el aire acondicionado, donde están los ventiladores, donde hay fuentes y agua embotellada, donde la gente puede tomar. No, en absoluto. Entonces, muy seguramente, al igual que con el invierno, muchas personas morían. Era lo normal. Pero ellos no piensan en eso, sino dicen simplemente que es una tierra que se come a sus habitantes. Y dicen, y ahí hemos visto a los nefilín. ¿Qué son los nefilín? La intención de estas palabras es evidente, ya que según el versículo 28, ellos habían visto a los hijos de Anak. ¿Quiénes eran los hijos de Anak? Anak era un hombre absolutamente grande y sus hijos eran de la misma manera. Ahora ellos no hablan de los hijos de Anak, sino hablan de los nefilín. Y los nefilín, según la creencia, eran gigantes antidiluvianos, muy grandes, muy grandes, muy grandes. Es más, en el Midrash dicen que cuando, y eso ocurre después del diluvio, hay un Midrash que dice que cuando Abraham llevó a sacrificar a Isaac, Sara empezó a sentir angustia de lo que podría estar pasando. Ella no sabía exactamente lo que pasaba. Y recurrió a los servicios de un nefilín porque era tan grande que podía ver lo que pasaba en la otra montaña. Eran creencias, cosas que la gente pensaba. Y estos exploradores, en lugar de decir, claro, es gente de alta estatura, hijos de Anak, que la gente sabía quién era Anak, les dice que eran nefilín, hombres gigantes antidiluvianos, cuyo recuerdo o mención causaba pánico y terror. La finalidad de estas palabras era amedrentar al pueblo. Y no solamente con decirles que eran nefilín, les dice, aparecimos ante nuestros ojos como langostas, y así éramos ante los ojos de ellos. Y aquí es gravísimo lo que están diciendo. Primero, el Midrash expresa su extrañeza ante estas palabras, ya que como subjetivamente el ser humano puede sentirse acomplejado, pero ¿cómo pudieron los exploradores percatarse que los habitantes de Canaán conocían sus íntimos y profundos complejos? Y acota el Midrash,
Tal vez los habitantes los vieron como leones y no como langostas. ¿Sí? Lo que sigue después de este reporte es aún más triste, pues Israel llora y llora y se queja no solo del Eterno, sino que pide cambio de sus líderes. Miren, en la vida, mis queridos, no es mucho como la gente nos ve, es como nosotros nos percibimos. Este midrash es interesante porque dicen quizás los habitantes de esa tierra los veían ustedes como valientes. ¿Quién es más valiente que una persona que va a ir a explorar una tierra que no conoce? Sin embargo, porque en ninguna parte de la escritura dice que los habitantes de esta tierra le hubieran dicho a los exploradores, ustedes son unas langostas, vean, nos los vamos a comer como si fueran una langostica. No, los exploradores se sintieron menos y muchas veces ese es el problema, no como nos ve la gente, sino como nosotros nos vemos. Y muchas veces, mis amados, esa falsa modestia o esa falsa humildad nos lleva a problemas gravísimos. Tenemos que ser humildes. Así es porque el Eterno nos pide que seamos humildes. Pero no tener una falsa humildad. Tenemos que saber que el Eterno nos creó con un propósito, el Eterno nos creó con una misión. Hashem, bendito es su nombre, nos puso aquí en esta tierra para que cumplamos con lo que Él nos mandó. Y para eso se necesita valentía. Y menos nos podemos ver delante de las demás personas como si no fuéramos nada. No hay que confundir las cosas. Ahora aparece el turno para que Josué y Yoshua y Caleb una vez más desmontar esas injurias. ¿Por qué? Pues porque Yoshua estuvo allá y Caleb también. Entonces el versículo 6 del capítulo 14 dice: pero Yoshua bin Nun y Caleb hijo de Yefuné, de los que habían explorado la tierra, se rasgaron sus vestiduras. Hoy por hoy es tradición en nuestro pueblo que cuando una persona, un ser querido fallece, se rompe las vestiduras. Porque esa acción denota duelo y dolor. Y lo que estaban haciendo los espías era matando la ilusión de la gente. Matando y difamando de la tierra que el Eterno nos ha dado. Cuando una persona pierde la fe, es como si muriera. Porque ya no encuentra como nada más hacia dónde mirar. Que el Eterno nos guarde de que perdamos la fe en Él, de que perdamos la fe en nuestros seres queridos, que perdamos la fe en nosotros mismos. Perdón. De los 12 exploradores que recorrieron la tierra en idénticas condiciones, solo 2, Yoshua y Caleb, tienen la capacidad de afirmar lo que es bueno. ¿A qué se debe, se pregunta el comentarista, que frente a los mismos hechos objetivos no tengamos la capacidad de transmitir lo que vemos? El ser humano ve con sus ojos y niega con su mente. ¿Es una tendencia o parte de nuestra naturaleza? Repito esa frase que me llamó la atención. El ser humano ve con sus ojos. La tierra es maravillosa y niega con su mente. No la podemos tomar. Pero ¿qué dicen estos dos varones? Si se complace con nosotros el Eterno, otra vez, la conquista de la tierra de promisión está condicionada a que seamos dignos del placer que tiene el Eterno en cumplir una promesa para con nosotros. La voluntad divina es absoluta y no relativa, pero el ser humano debe ser merecedor de la misma a través de actos y actitudes meritorias. Si el Eterno les dice, voy a darles esto, crean en que yo les voy a prosperar en esta meta que les doy. Pero si uno no hace nada, por lo menos ni un mérito para poderlo recibir, pues no nos lo pueden dar. ¿Y qué dicen? Por favor, contra el Eterno no se rebelen.
porque la duda y la pérdida de fe se equipara a la rebeldía. Dijo Caleb en una de las expresiones maravillosas que tiene esta parashá, es que dice Caleb, nos los vamos a comer porque son pan, como pan para nosotros. El Eterno nos los va a dar, nosotros vamos a coger ese pueblo y nos vamos a comer como si fueran pan, porque Hashem lo ha prometido. Esto es como cuando decimos por acá en nuestras tierras, eso es pan comido, que no representa ninguna dificultad. Ve el nivel de fe tanto de Yoshua como de Caleb y la fe de los otros 10. Y ellos están seguros de que va a ser pan comido, tanto Caleb como Yoshua, porque dicen, se ha apartado su protección de sobre ellos. Ellos saben que el Eterno ha quitado la protección sobre esa tierra y se la va a entregar al pueblo de Israel. Que no es por los méritos de Israel, no es por la fuerza de Israel, sino que el mismo Eterno, como lo vamos a ver más adelante en muchas de las guerras, el mismo Eterno hacía que entre ellos se mataran, se confundieran, salieran huyendo. Quizás hasta este momento la misericordia de Dios se había extendido y si hubieran hecho Teshuvá, quizás se hubiera podido reparar el daño y el pueblo habría conquistado la tierra, pero no. La respuesta a las palabras de estos dos valientes fue contraria. ¿Qué pasó? Ahora no son solamente los 10 espías, sino ahora toda la congregación pensaron en matar a Yoshua y a Caleb. El pensamiento no fue, bueno, pongamos las cosas sobre la balanza, vamos o no vamos. No, el pensamiento fue, matemos al mensajero, matemos a Yoshua y matemos a Caleb. Y ese comentario conserva una palpitante actualidad, dice el rabino Marcos Gederi. A veces las personas beneficiarias de actos o gestos bondadosos persistentes pierden la real dimensión de la ayuda que se les ofrece, llegando al extremo de menospreciar y de odiar al mismo benefactor. Ahora, ¿fue tan grave el pecado para merecer 40 años de exilio? Y aquí vamos a responder la pregunta que hicimos al inicio de esta enseñanza. ¿Por qué este pecado fue tan grave que mereció tener 40 años rondando en el desierto? Y los comentaristas dicen, a raíz de ese pecado vino la destrucción hacia el futuro del primer templo, del segundo templo, y que hoy por hoy estemos en un exilio de más de 2000 años. ¿Saben cuál es la clave de todo esto? La ingratitud. Porque dicen los sabios que aún el Eterno, con lo del tema del becerro de oro, el Eterno perdonó a su pueblo. Hubo una consecuencia delicada, pero los perdonó. Y el propósito era que todavía iban a tomar la tierra. Pero mis hermanos, cuando uno es desagradecido con el Eterno, ahí la cosa se complica. Porque es como si todo lo que ha hecho el Eterno por nuestra vida nos importara 5. Como si realmente todo lo que hacemos en la vida lo hiciéramos por nuestras propias fuerzas. Y es el error y el pecado más grave que puede cometer el ser humano, ser desagradecido con el Eterno. Piensen ustedes, los que son padres, ¿cómo nos sentiríamos si nuestros hijos en algún momento nos dijeran, ustedes no han hecho nada por mí, el cielo no lo permita, no les debo nada, al contrario, ¿para qué me trajeron? Por ahí había una noticia de una jovencita que iba a demandar a los papás por haberla traído al mundo. A ese punto, mis amados, es una locura. Si hay algo en la vida es que uno tiene que ser agradecido con los papás, ser agradecido con los hijos, ser agradecidos con la esposa, con el esposo, con nuestro jefe.
Cada cosa que nosotros tenemos en nuestra vida es gracias a que el Eterno ha permitido que todo se apareje para que podamos vivir, para que podamos completar la misión que el Eterno nos ha dado. Tenemos que aprender a ser agradecidos en la vida, con las personas que tenemos alrededor, pero por sobre todo ser agradecidos con el Eterno, que hasta el día de hoy nos tiene con vida, que nos ayuda, que todos los días podemos tener una porción de comida en nuestra mesa, que podemos tener un techo donde meter la cabeza. Creo que de los que estamos acá, ninguno podemos decir, esta noche me tocó dormir debajo de un puente, el cielo no lo permita. O me tocó ir a buscar un sitio de dormir en un parque. No. Gracias al Eterno, tenemos un sitio donde meter la cabeza. Tenemos un sustento. Tenemos la vida, tenemos nuestra familia. Tenemos algo por qué vivir. Y eso es suficiente para agradecer al Eterno. Y el peor pecado que podemos llegar a cometer es el de ser desagradecidos. Mis amados, queridos, hermanos, todos amigos que nos ven por primera vez, que el Eterno les bendiga mucho. Que Hashem les regale un Shabbat hermosísimo. Y que durante esta semana y a partir de este momento siempre encuentres un motivo para agradecer al Eterno y evitar ese pecado tan grave que es la ingratitud. Que Hashem les bendiga. Los quiero muchísimo. Shabbat Shalom. Bendiciones.